Dios es bueno. Dios es bueno, bendito sea su nombre para siempre. Dios es bueno. Alabado sea el nombre del Señor. Dios es bueno, Dios bendiga a cada hermano, cada siervo, cada sierva. Bendito sea el nombre de Cristo para siempre. Dios es más que bueno. Santo es su nombre. Dios es bueno. Dios te bendiga, Ivonne. Dios te bendiga mucho. Dios te bendiga. Dios te bendiga, sierva. Dios te bendiga mucho. Dios bendiga a mi esposita que está por ahí, a Lorena del Carmen Sala. Dios bendiga a cada hermano. Quisiera compartir un poquito acerca de la palabra. Dios no puede ser burlado. Primera de Pedro capítulo 5. Dios es más que bueno. Quizás muchas veces pues no queremos ser ancianos o no queremos madurar en la fe o hacemos fuerza para ser transformados a la imagen de Cristo, y es que esto es a través de pruebas y dificultades donde el hombre se parece a Cristo. El hombre no se puede parecer a Cristo deleitándose en el mundo, o quizá que cuando todo nos sale bien. Cuando todo nos sale bien, no nos estamos pareciendo a Cristo. Amén. Dios te bendiga mucho más, sierva. Dios la bendiga mucho. Dios sea con Venezuela. Amén. Seguimos orando. Sabemos que no es fácil, verdaderamente no es fácil, pero Dios está en control. Recuerde que una vez le dijo que ustedes nos llevan un paso adelante. Y se oye un poco raro o difícil, pero sí, cuando un país está en crisis, un país se está preparando. Eso ayuda a que hayan vidas que confíen más en el Señor. No digo que es fácil, pero si miramos el pueblo de Israel, hubo un momento que hasta se comían. Es lo que dice la Escritura. Hubo un hambre que se comían para poder sobrevivir. Así de difícil la Biblia cita que Dios probó a su pueblo. Así que no es de extrañar, ¿verdad?, cuando eso suceda en el mundo entero. Quizás cuando Dios quiere y sea pronto, cuando Venezuela esté superando esa crisis, quizás sean otros países que les toque caer. Va a llegar el momento que les toque Estados Unidos, va a llegar el momento que nos toque aquí en Puerto Rico pasar una crisis como nunca la hemos pasado. Quizás no seamos nosotros o nuestros hijos, pero de que está escrito, y de eso nadie puede huir. Las crisis nos ayudan a ser perfeccionados. Dios no puede ser burlado. Por eso es que Dios te bendiga mucho más, Yajaira. Amén. Por eso es que vemos que muchos en el caminar del creyente de seguir a Jesús no pueden ser perfeccionados porque le huyen a la crisis, le huyen al problema, le huyen a la dificultad. Y por medio de dificultades, de vituperio, por medio de rechazo, por medio de vivir en un mundo corrompido, lleno de maldad, y mantenernos amando, mantenernos guardándonos, mantenernos procurando hacer la diferencia. Eso es lo que perfecciona. Amén. Y quiero hablar conforme a como el apóstol Pedro habla en la primera carta del apóstol Pedro, del siervo Pedro el anciano, hablando en su primera carta, el último capítulo, el capítulo 5, cuando habla de apacentar la grey de Dios. Y nosotros tenemos un llamado a como el Señor le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Si me amas, apacienta mis ovejas. Y nosotros tenemos este llamado a que, aunque muchas veces somos con palabras fuertes, exhortamos, muchas veces pues somos rechazados porque hablamos de una manera que somos como que difíciles de escuchar, pero verdaderamente amamos y verdaderamente quisiéramos que todos agradáramos al Señor. Pero esto cuesta, esto trae un rechazo, esto trae un repudio, un vituperio, trae unas consecuencias cuando nosotros queremos agradar al Señor. Cuando nosotros vamos sacando de nuestro corazón todo lo profano del mundo y entra lo santo a nuestro corazón y el querer hacer la voluntad de Dios sobre todas las cosas, esto trae una transformación en Cristo, pero trae un repudio,
del mundo. Amén. Dios te bendiga mucho más, Armando. Y muchos le huyen a esto, al vituperio, a la transformación. Muchos le huyen al ser verdaderamente siervos de Jesús, porque para ser siervos de Cristo hay que estar llenos de amor, hay que estar llenos de la verdad, hay que estar llenos de paz, hay que saber la verdad, hay que conocer la verdad y hay que defenderla. Hay que no tan solamente hablar la verdad, sino vivirla. Y el vivirla, ahí es donde cuesta, cuando nos rechazan y nos toca mal, cuando nos toca orar por esos que nos son de tropiezo. Esta es la parte fuerte de la santidad, ¿ve? Cuando hacemos la diferencia entre lo que es ser religioso y de lo que es agradar a Dios, de lo que verdaderamente es vivir para Cristo y no vivir para nosotros mismos. Ese era el llamado que tenían los ancianos y lo que pastoreaban en un tiempo de antaño, de atrás, lo que era el testimonio de Cristo o lo que era la enseñanza, el fundamento de vivir conforme a como Cristo nos dejó esa enseñanza, era de esta manera. Por eso es que ese verso 1 del capítulo 5 de Primera de Pedro cita, Pedro empieza hablando y dice ruego. Y cuando dice ruego es como una súplica, ¿ve? Él no obligaba. Él dice ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también como ellos. Mire la manera de que Pedro empieza a expresarse. Dice yo anciano. Él no va diciendo no porque yo soy apóstol y ustedes tienen que obedecerme. No, él va como haciéndose un hermano de ellos, ¿ve? Ruego, o sea, les suplico, ¿ve? Como que yo les imploro a los ancianos, a los que tienen una madurez o tienen una edad, porque anciano no solamente es ser mayor de edad, sino cuando se alcanza una madurez espiritual y en sabiduría que viene de Dios, en testimonio. Cuando una persona ya tiene 5 o 10 años que da testimonio, que es una nueva criatura, que ama a Dios, que conoce las Escrituras, ya viene siendo un anciano en la fe porque alcanza una madurez. ¿Ve? Por eso es que cuando habla de los maestros, que no sea un neófito, o sea, que no sea alguien que no sabe, alguien que esté empezando, ¿ve? Porque cuando empezamos, todavía pues tenemos que aprender, ¿ve? Vamos, por eso es que hay que ser discípulo primero, para aprender y luego ayudar a otros a que sean discípulos. Y luego que aprendemos a ser discípulos, aprendemos a ser guiados por Dios, el mismo Espíritu Santo nos ayuda a entender y nos ayuda a actuar correctamente a través de diferentes situaciones que nos suceden en la vida. Pero esto es cuando ya alcanzamos una madurez. Y esa es la madurez que muestra el apóstol Pedro, que ruega a los ancianos y se hace anciano también como ellos. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también como ellos, y testigos de los padecimientos de Cristo. Entonces esto es lo que se llama la sana doctrina. Dice la Biblia que llegará el tiempo en que no querrán sufrir la sana doctrina. Y cuando hablamos de la sana doctrina se habla de verdaderamente vivir como Cristo vivió. Y hay gente que piensa que sana doctrina es predicar una palabra con mucho que se sienta el poder. No, verdaderamente el poder está cuando renunciamos al pecado. El poder está cuando nosotros no enseñamos falsas doctrinas. El poder está cuando nosotros tenemos dominio propio, cuando nosotros entendemos lo que es espíritu de amor, de poder y de dominio propio. No es solamente una manifestación mezclada con emoción, sino que es verdaderamente una transformación y en acción. ¿Ve? Cuando nosotros actuamos en todo tiempo conforme a lo que hablamos. Y por eso él dice, y testigos de los padecimientos de Cristo. Entonces, muchas veces se nos olvida que Cristo en el mundo padeció. Cristo en el mundo sufrió rechazo. Cristo en el mundo fue repudiado por los mismos que él amaba. Muchas veces ni dice la Escritura, cita que ni sus propios hermanos creían en él. Miren lo que Cristo padeció en el mundo. La Escritura cita que a lo suyo vino y los suyos no les recibieron. Estas son las marcas de un cristiano. Esta es la sana doctrina. La sana doctrina es que el mundo nos quiere dañar. El mundo quiere que odiemos. El mundo quiere que actuemos con orgullo. El mundo quiere que nosotros vivamos sin amar al prójimo, que vivamos hablando de los demás, que caminemos viendo lo negativo, que caminemos resentidos. Eso es lo que quiere el mundo, mancharnos. Por eso dice en Santiago, igualaos sin mancha del mundo. Cristo vivió así. Y el apóstol Pedro dice, yo anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo. Entonces deberíamos preguntarnos si nosotros
somos testigos de los padecimientos de Cristo. Si yo como cristiano estoy padeciendo situaciones similares a las que Cristo padeció en el mundo, ¿ve? Tenemos que entender eso, si verdaderamente estamos viviendo así. Amén. Mira, el hermano dice, hoy puede ser el día de rapto, velando, llorando y ayunando. Pero déjeme decirle que está fuerte, varón, pero sobre todas estas cosas va el corazón. El Señor Jesucristo decía, porque hay una manera, es bueno, y no, Dios me cuide de yo hablar en contra de esto, es bueno el ayuno, es bueno velar y orar, y es necesario, está escrito, pero sobre todo necesitamos una pureza de corazón, porque los fariseos ayunaban, los fariseos oraban, pero ellos no tenían un corazón puro, ellos no tenían un corazón de amar al prójimo, ellos no tenían un corazón manso, ellos no eran limpios de manos y puros de corazón, ¿ve? Ellos se sentían que porque hacían ciertas cosas eran más santos que otros. Y también de esto hay que cuidarnos, de toda maquinación del maligno. Por eso es que en este capítulo 5 habla de la soberbia, habla del orgullo. Dice que Satanás, vamos más adelante a tocar eso. Pero sí es bueno, es necesario estar velando, pero velamos con un corazón puro, en la presencia del Señor. Como que somos siervos de Dios, como que vivimos conforme al propósito de Dios y no conforme a nuestro propio sentir, a nuestro propio pensar, porque a veces el creer que tenemos una super vida de intimidad nos puede hacer creer que somos más santos que otros. Cuando vamos a Isaías capítulo 55 dice, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, sea el nombre de Jehová bendito, pero Él se mostrará para alegría nuestra y vosotros y ellos serán confundidos. Porque eso es algo que hay que entender. No es que no tengamos una vida de consagración, pero vamos a ser salvos por el sacrificio de Cristo. No vamos a ser salvos porque yo me crea que ayuno más que Moisés. No voy a ser salvo porque yo me crea que soy una persona que no deja de orar. No, voy a ser salvo por el sacrificio de Cristo, y por medio de ese sacrificio yo vivo una vida de integridad, yo vivo una vida de comunión, ¿ve? Yo vivo una vida que agrado a Dios, ¿ve? Porque hay que tener esto en cuenta. Hay un pecado que es de orgullo. Cuando tú leemos, y creo que cuando cité Isaías 56 verso 5, pero cuando vamos a Isaías 55, alabado sea el nombre de Cristo para siempre, vemos lo que es el orgullo de un pueblo. Y ese pueblo decía de esta manera. Isaías 55:5 es aquí. Perdón. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. 65:5. Ok. 65:5. Mira este texto, varón. Porque yo no digo que no hay que tener una vida de consagración. Pero si nuestra vida de consagración nos hace creer que eso nos hace más superiores a otros, nosotros no conocemos a Dios todavía. Isaías 65:5, que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Estas cosas molestaban a Jesucristo. Jesucristo era más, nadie fue más santo que Jesucristo. Y cuando vemos cómo actuaban los fariseos, les decían, mira, tus discípulos no se lavan las manos. En pocas palabras, mira, están sucios. Y esto es una condición del corazón que mucho pueblo la tiene hoy en día, el orgullo religioso, el quererse sentir que son más santos que otros. No, somos santos si estamos en Cristo. El que en mí permanece, dijo el Señor, ¿ve? Y si de algo el Señor nos dijo que hagáramos todos los días, es cargar nuestra cruz. Y a veces cuando nosotros hacemos sentir que somos más santos que otros, no estamos cargando nuestra cruz. Lo que tenemos es orgullo, altivez de espíritu. Esto se ve en medio de un pueblo soberbio. Por eso cuando está hablando Pedro, ruego a los ancianos, miren, ruego, ¿ve? Yo anciano como ustedes, ¿ve? No, yo soy apóstol y ustedes son ancianos, haciéndose más grande que los otros. No, yo anciano como ustedes, somos iguales. Esa es la enseñanza del Espíritu. Y testigos de los padecimientos de Cristo, ¿ve?
que soy también participante de la gloria que será revelada, ¿ve? Del conocimiento que él tenía que venía. Por él dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Pero dice, cuidando de la grey, cuidando de la grey. Entonces, cuidar de la grey tiene que ver con darte. O sea, el cuidar de la grey tiene que ver con... Hay momentos que nosotros tenemos que aprender a sufrir para que el hermano siga caminando. Hay momentos que nosotros tenemos que soportar, aún a los que son difíciles de soportar. Dice, cuidando de ella. O sea, que el que es maduro en la fe, el que ha tenido el carácter de Cristo. Cuando tú ves que una persona no tiene quizás la madurez que uno tiene, o quizás no tiene la vida de comunión que uno tiene, entre comillas, ¿verdad? Uno ruega por esa persona. ¿Por qué ayunamos? ¿Ve? ¿Por qué buscamos? ¿Para qué dedicamos nuestra vida? Porque si yo dedico mi vida a un ayuno largo y es para yo creerme más espiritual, para yo creerme que soy superior, que no puedo caer, hermano, aunque usted ayune mucho y ore mucho, puede ser orgulloso, puede ser altivo. Estas cosas se hacen, pero usted lo hace para usted. Por eso él dijo, llegará la hora que ellos ayunarán, pero mientras estén con el esposo, no ayunarán. Y el esposo es parte de la presencia del Señor. Cuando una persona es guiada por el Espíritu Santo, dice que ellos fueron llenos del Espíritu Santo el día del Pentecostés. No dijeron, ellos recibieron un poquito de Espíritu Santo y después tuvieron que mantenerse ayunando 40 días para recibir más. No, fueron llenos del Espíritu Santo. De que tenemos que velar para no contristar al Espíritu. De que tenemos que velar no descuidándonos, viendo las maquinaciones del enemigo. Eso es algo también que no tiene que ver con nuestra vida de intimidad, sino con nuestra vida de velar. Por eso dice velar, orando en todo tiempo. Y orando en todo tiempo es una vida de comunión. Es una vida de que en todo tiempo vamos con una mente limpia, con un corazón en comunión con Dios. Y ese orar en todo tiempo. Porque entonces si tengo que orar en todo tiempo, ¿cómo voy a hacer para cuando me toque trabajar y estar orando? Pues en comunión en todo tiempo, con mi mente, con mi corazón, meditando en la palabra, con cantos, con himnos. Es nuestra vida de comunión. Hay que entender esto porque verdaderamente es triste. Pero si yo me siento, primero que la Biblia me enseña que cuando yo me separe para Dios, que lo haga yo. Eso no lo pide la Biblia. Eso no lo pide. Pero dice que cuando uno lo haga, que lo haga y que nadie sepa que tú te estás separando para Dios. Eso es lo que dijo Cristo. Igual que cuando tú des limosna, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Cuando tú ayunes, no enmudezcas el rostro para que todos sepan que estás ayunando, sino que tú te lavas la cara. Y eso es entre tú y Dios. Eso son la manera bíblica. Pero la manera religiosa pues te enseña de otra manera, para ser visto por los hombres. Eso es nadie debe saber en nuestra vida de comunión con Dios. Eso se ve. Ese fruto lo da tu vida de ser. Ese fruto lo sabes en tus familiares, cómo tú te conduces en tu hogar, en tu trabajo. El fruto de tu vida de comunión se muestra, no tienes que decirlo. Y eso lo vemos en ese anciano Pedro, que se hacía anciano como ellos, maduro. Y le decía, yo anciano entre ustedes, también para testigo de los padecimientos de Cristo, decía, apacentar la grey que está entre vosotros. Se recuerda cuando él está enseñando, Pedro está enseñando lo mismo que Jesucristo le enseñó a él. Le decía, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. O sea que el verdadero creyente ama, el verdadero creyente no hace, no se cree más santo, que nadie. El precio verdaderamente a pagar es amar al prójimo, es cargar nuestra cruz, es mantenernos, porque es por gracia, hermano, y damos fruto cuando estamos en la gracia. No es que yo tengo que hacer para ser salvo, es que soy salvo y la gracia de Dios en mí me permite llevar fruto, mucho fruto, porque es la voluntad del Padre. Mas sin embargo, la carne trae obra, las obras de la carne, y una obra de la carne es cuando a veces nosotros profesamos que por nuestra vida de consagración somos más santos que otros.
nos creemos que somos más santos que otros por nuestra vida de consagración. Eso es una obra de la carne, eso es soberbia, orgullo, eso es vanagloria. A Dios no le agrada eso. Si usted es una persona que usted ora y ayuna mucho y usted siempre está buscando los deambulantes, si usted está día a día buscando una persona para darle un abrazo, para compartir su plato de comida, para hablarle de Cristo, si usted vive por la calle en todo tiempo, usted está obrando conforme al corazón de Dios. Amén. Y eso es algo que muchos olvidan, ¿ve? Por eso es que cuando las personas se inclinan por esa línea que va el hermano ahí, cuando ven que una persona se está dejando de congregar, en vez de ayudarlo en el amor de Cristo, muchas veces, no dejando de congregarse, ¿ve? Porque buscan un señalamiento, como hacían los religiosos con Cristo. Tus discípulos no se lavan las manos, tú por Belcebú echaban, siempre buscan una acusación, porque eso es una obra de la carne, ¿ve? Pero Jesucristo dijo, el que en mí permanece, este lleva fruto. Esa es la enseñanza de Cristo, no una enseñanza conforme a la religiosidad, ¿ve? La enseñanza conforme a Cristo es vivan como yo demando, escudriñen mis palabras, amén. Y vemos hoy en día que no se vive conforme a la enseñanza de Cristo ni conforme a esta enseñanza. Apacentad la grey, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, ¿ve? ¿Se acuerdan cuando David le habló a Salomón y le dijo que tú le sirvas? Hijo mío, sírvele con corazón voluntario. Eso es lo que busca Dios. Dios no busca que nos obliguen a servirle. Dios no necesita que usted esté obligado a servirle. Usted le sirve si usted quiere y sea con un corazón sincero, porque usted quiere amarlo cada día más. Pero la vida de consagración se muestra con nuestro prójimo. En los proverbios dice que no te alabe tu propia boca. Dice, alábate el extraño y no te alabe tu propia boca. O sea que no es quien yo diga quien yo soy, sino quien yo muestro quien yo soy. Lo que yo muestro, lo que las personas hablan de mí. Porque yo puedo decir que tengo una vida de consagración, decirlo, amén, y no serlo, ¿ve? Cuando la palabra dice, el apóstol Pablo decía, hay que entender la escritura en su contexto. El apóstol Pablo decía, no como que yo lo haya alcanzado, no como que yo lo haya alcanzado, sino que prosigo a la meta. Cuando la Biblia nos dice, sed perfecto, ¿sabe a qué se refiere, varón René Hernández? Se refiere a que usted ayude al prójimo, se refiere a que usted comparta. Ser perfecto se refiere a que cuando usted ve al cojo, lo ayude, sea su bastón. Amar al prójimo se refiere a que usted no sea injusto, a que usted no haga acepción de personas. Eso es amar al prójimo, ser perfecto. Cuando usted va al capítulo 29 de Job, eso es ser religioso. Me dice, ayuna siervo, ¿ve? Porque a lo mejor ahora mismo, ¿qué sabe de mi vida? ¿Qué sabe cuándo fue la última vez que yo ayuné? ¿Ve? Yo no tengo que decir si yo ayuné hoy, pero ahora mismo si yo ayuné hoy, el varón dice que mi ayuno fue en vano. Eso se llama prejuicio. Cuando uno vive conforme a la vida de Cristo, uno no vive así, ¿ve? Prejuiciando, ¿ve? No mandando a nadie, sino que escucha que Dios quiere hablarme, cómo yo me estoy conduciendo, no sea que yo me apruebe a mí mismo. Por eso Pablo decía, prosigo a la meta, no porque él no fuera perfecto, él vivía una vida perfecta delante de Dios. Él decía, no tengo nadie que me juzgue, ni yo mismo me juzgo. O sea, él vivía una vida íntegra. Pero si yo digo con mi propia boca, soy perfecto, eso es vanagloria, eso es orgullo, eso es soberbia, ¿ve? Cuando yo digo soy perfecto, amén. Pero si buscamos esa perfección, ¿cómo? Ayudando al prójimo. A eso es que se refiere la Biblia. Él está diciendo, mi Padre que está en los cielos hace salir su sol sobre justo e injusto. Sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ese es el contexto. O sea, mi Padre no hace acepción de personas. ¿Ve? Mi Padre no hace acepción de personas. ¿Ve? Así sean ustedes perfectos como mi Padre. No hagan acepción de personas. Ahora, si yo me creo que soy más que otra persona, estoy fallando a la Escritura, porque la Escritura dice que ninguno se tenga en más alto concepto del que se debe de tener, ¿ve? Sino que tenga a su prójimo
en más alto concepto que a sí mismo. Esto es conforme a las Escrituras, amén. Pero cuando las personas se molestan, eso es obra de la carne. Un ejemplo es un varón que muchas veces predica y está conforme a la verdad, hablando conforme a la verdad. Y como él estuvo un tiempo que no se podía congregar, los que le molesta lo que él hablaba, lo primero que le dicen es: no, tú tienes que congregarte, ¿ves? Porque ellos ven que la salvación consiste en congregarte, no en Cristo. Cristo dijo: donde estén dos o tres, por eso en su voluntad, en su propósito, donde estén dos o tres en mi nombre. Entonces los que se congregan pero no se congregan en nombre de Cristo, ¿van a ser salvos por congregarse? No son salvos por congregarse. Las sectas se congregan, los satanistas se congregan, los satanistas ayunan. Los satanistas ayunan y hacen sacrificios de animales y se consagran a Satanás y no son salvos. Lo más importante es un corazón puro, ¿ves? Reconocemos a Cristo que se hizo hombre. Eso es lo que cita la Escritura, que el que reconoce a Cristo, el que no, es un anticristo. Reconocemos a Cristo y la enseñanza de Cristo. Eso es lo que defendemos, no una enseñanza conforme a la religiosidad, a muchos que se hacen más perfectos que otros. Pedro se hacía iguales a ellos. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano como ellos, ¿ve? Dice que cuiden la grey, no como teniendo señorío, ¿ve? No como que son señores de los que ellos cuidan, sino siendo ejemplos de la grey. Esta es la Escritura, sed ejemplo. Dice la palabra que los oidores de la ley no son los justificados, sino los hacedores, ¿ve? Esos son los justificados. Dice que cuidemos de ellos, no como teniendo señorío. O sea, ellos no son de nuestra propiedad, ellos son propiedad de Cristo. Amén. Propiedad de Cristo. Y cuiden a sus hermanos, cuiden a la grey, los ancianos, como que ustedes están a su cuidado, siendo ejemplo. No como ustedes son sus señores. No, el Señor de ellos es Cristo. Y el Señor de ustedes es Cristo también, ¿ve? Y dice: cuando aparezca el príncipe de los pastores, Cristo, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. O sea, pero es por cuidar la grey. Hay personas que no conocen lo que es santidad. Muchas personas no conocen lo que es santidad. Para conocer lo que es santidad, primero deben de entender que usted, por más que ore y ayune, siempre va a estar en un cuerpo de pecado. Un cuerpo que quiera airarse, un cuerpo que no quiere ayudar al prójimo, un cuerpo que no quiere compartir el pan, un cuerpo que no quiere ayunar, no quiere orar. Ese es el cuerpo de pecado. Cuando usted aprende a dominar ese cuerpo, usted tiene una vida de consagración, pero usted no toca trompeta porque usted es un hombre consagrado. Por eso sigue hablando: igualmente joven está sujeto a los ancianos, porque los ancianos eran de ejemplo en aquel tiempo, ¿ve? Eran de ejemplo, era gente sobria, dedicada a la edificación del cuerpo de Cristo, ¿ve? Dedicado, ¿ve? Ellos eran de testimonio. Por eso le dice a los jóvenes, a los que están empezando también, porque jóvenes también es un principio. Cuando tú eres joven, que todavía no hay una madurez, todo eso tiene que ver con ser joven, igual que ser anciano, tiene que ver con una madurez, ¿ve? Con un testimonio ya probado. Por eso cuando dice a los diáconos, cuando la Biblia da referencia para los ministros, para el ministerio, siempre está hablando que tienen que ser aprobados, no pendencieros, no dados al vino, no bebedores de vino, pendencieros, ¿sabes? Problemáticos. Tenían que ser probados. Antes, para tú tener un ministerio conforme a la Biblia, tú tenías que ser probado. Tú no podías ser cualquiera. Marido de una sola mujer, que cuidara bien de su hogar. O sea, había que haber un procedimiento, un testimonio. Hoy en día no. Hoy en día cualquiera puede tener ministerio, amén. Y es triste. Pero le está diciendo: igual joven está sujeto a los ancianos, todos sumisos uno a otro, revestidos de humildad, ¿ve? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mira eso, hermano René Hernández. Dice: uno a otro revestidos de humildad. Revestidos de humildad. ¿Sabe que cuando no es santidad? La gente cita mucho: sin santidad nadie verá al Señor. Pero se le olvida que sin seguir la paz con todo, no podemos hablar de santidad. A veces se grita: sin santidad nadie verá al Señor, pero no le quites a la Escritura. Eso es quitarle a la Escritura.
¿Qué dice la Escritura del que le quite o del que le añada? ¿Qué dice? ¿Verdad que sí? ¿Qué dice? Que su nombre puede ser quitado del libro de la vida, el que le quita. Entonces la Biblia no dice solamente la santidad sin la cual nadie verá al Señor. También dice seguir la paz con todo. Seguir la paz con todo. Y la santidad. Y la santidad. Porque si yo hablo de santidad, pero siempre estoy en guerra. Si yo digo que ser santo es vivir acusando en vez de restaurar. Porque Dios ve más que yo ayude al que no tiene zapato antes de acusarle porque no tiene zapato. Entonces ese evangelio entró hace tiempo, el evangelio de la acusación. Esto pasa, hay dos líneas. Está la línea del libertinaje, que hoy en día hay un evangelio libertino en gran manera, y hay un evangelio religioso, un evangelio muy legalista, ¿ve? Que ni tan siquiera ellos son libres. Mirad la libertad con la que Cristo os hizo libre, y no volváis al yugo. Y no solamente ese yugo de la ley, sino de ser legalista, de creernos que somos superiores a otros. Eso también, ahí no hay humildad. Amén. Por eso dice, revestidos de humildad. Amén. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Y sabe qué significa dar gracia a los humildes, amado? Hay personas que tienen buen testimonio en su trabajo. Hay personas que tienen buen testimonio en su congregación. Yo doy gracias al Señor por eso. No tengo que dar testimonio yo, otros dan testimonio de mí. Y eso es lo que dice la Escritura que debe de ser. Eso es Dios da gracia. Pero ¿sabes qué es triste? La mayoría de las personas que ellos mismos se consideran, que ellos mismos se juzgan y ellos mismos se dan por bien, la mayoría de estas personas, cuando otro habla de ellos, dan mal testimonio de ellos. Dicen, aquel varón dice que vive en santidad, nunca me ha dicho un Dios te bendiga, nunca me ha dado un abrazo. Eso pasa mucho. No digo que sea con todo, pero pasa cuando la persona es religiosa. Es así. Cuando vemos el doctor de la ley, cuando vemos el levita, ¿acaso nosotros no dudamos que el levita y el doctor de la ley sabían Biblia? Ellos venían de Jerusalén, lo más seguro venían del templo. Dicen que venían descendiendo de Jerusalén a Jericó. Lo más seguro venían del templo. Pero cuando vieron a aquel allí herido, no pudieron darle la mano. Pero sí eran muy santos. Ellos les gustaba la santidad. Y a lo mejor le decían, no te pegues a este porque nosotros somos pueblo de Dios. Este no, este está tirado. Y esto a lo mejor juzgaban a la ligera. Sabrá Dios si es que está ebrio. Porque eso pasa cuando no tienen visión. Como estaba Elí, que Ana se tiró a llorar allí, llorando porque no tenía un hijo. ¿Y qué dijo Elí? Esta está ebria, porque no tenía visión, no tenía el amor de Dios, la convicción. Por eso esos dos que venían de Jerusalén a Jericó, no vieron al prójimo. ¿Y qué les dijo Cristo? Haz tú lo mismo. Eso es santidad. Haz tú lo mismo. Eso es santidad. Se muestra en amar al prójimo. Pero si yo ayuno y si yo ayuno y no salgo a predicar, si yo ayuno y no busco una vida para hablarle de Cristo, si yo ayuno pero no hago discípulos, pues en vano estoy ayunando. Por eso dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillaos. Cuando el hombre vive humillado, está un poco molesto René, Dios te bendiga hermano, Dios es bueno. Cuando dice humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Porque Dios da gracia a los humildes. Él dijo, el que quiera ser el más grande entre vosotros sea vuestro servidor. Pero hoy en día creemos que el ser reconocido, eso es ser ministro de Dios. No, ser reconocido en el cielo, no delante de los hombres. Ser reconocido con nuestro testimonio. La primera que da testimonio es nuestra esposa, como nosotros la tratamos. Que ella sabe cuánto nosotros buscamos de Dios, cuánto nosotros amamos a Dios. Nuestra esposa que está en nuestro hogar, ella sabe si nosotros ayunamos, si nosotros oramos, si nosotros leemos la palabra. Eso lo sabe nuestra esposa, que es la que nos ve. Por eso cuando yo conozco un ministro que me lleva a la contraria, yo no estoy rápido diciéndole, busca de Dios, no, ayuna, no, porque el que hace eso es Dios. Está en Él acercarse a Dios.
Y todo aquel que procura acercarse a Dios, Dios se acerca a él. Dice, humillaos. El evangelio de Cristo es un evangelio para los humildes. Jesucristo dijo, sed mansos y humildes. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esas son palabras de Cristo, no son palabras mías. El que ha leído la palabra entiende lo que estamos hablando. Mira, ¿acaso eso no es acusar? Dios te bendiga mucho, mi hermano, pero me gozo, porque no es la primera vez. Dios te bendiga más, Leicha, Dios te bendiga mucho, Dios bendiga a Lorena de Carmen Sala, cada uno de los que están ahí. La clave a vivir la gracia, es estar humillado delante de la presencia de Dios. Y Dios pone palabras de gracia cuando nosotros estamos en todo lugar, amén, y tenemos dominio propio, tenemos mansedumbre, el fruto del Espíritu, mansedumbre, templanza, paz, bondad, benignidad, ¿cómo yo puedo decir que estoy consagrado a Dios si no tengo benignidad, si no tengo dominio propio, si no tengo amor por mi prójimo? ¿Cómo yo puedo decir que yo estoy lleno de benignidad? Dice, para que Dios os exalte cuando fuere tiempo. O sea, es Dios el que nos exalta, no nosotros mismos, amén. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué vuestra ansiedad sobre Él? Porque los que viven conforme a como Cristo padecen persecución, padecen tribulaciones, porque quieren vivir como Cristo. Lo primero que hace el que quiere vivir como Cristo es defender la sana doctrina. Y la sana doctrina no es lo que se enseña normalmente hoy en día, porque la Biblia dice que llegará el tiempo que no querrán sufrir la sana doctrina. ¿Por qué? Porque van a haber muchos engañados. Dice que el que es vencido por algo es esclavo de aquel que lo venció. Y cuando nosotros creemos que el mucho brinco, que un evangelio mezclado con emoción es sana doctrina, no es sana doctrina. La Biblia dice Espíritu Santo. No dice espíritu de emoción, Espíritu Santo. Y ser santo se muestra en nuestra conducta. Humillaos bajo la mano poderosa de Dios, sometidos a Dios, a su palabra, buscando su voluntad, su propósito. Y eso se muestra en nuestro caminar día a día. No se muestra por lo que nosotros hablamos, sino por quienes nosotros somos. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dice, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Buscando a quien, dice, al cual resistir firme en la fe. Pero para resistir firmes en la fe, primero tenemos que humillarnos bajo la mano poderosa de Dios. Es una cosa lo que te lleva a la otra. Primero nos humillamos bajo la mano poderosa de Dios y entonces podemos resistir firme en la fe al enemigo, Y dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea que no somos los únicos que están padeciendo por amor a Cristo. ¿Sabes qué es padecer a Cristo? Cuando Cristo padeció dentro de la sinagoga, porque en la sinagoga se mezcla mucho las doctrinas de hombre, amén. En la sinagoga se mezcla mucho el engaño. Entonces eso lo que trae es que no concuerda con la verdad. Jesucristo era la verdad, es la verdad. Cuando tú defiendes la sana doctrina en un lugar, eso te trae padecimiento, porque pues varón no estás obligado a quedarte ahí. Dios te bendiga mucho. Eso trae padecimiento, el vivir como Cristo. La pregunta, el hermano dice que ayuna, que ora mucho. Varón, está padeciendo. La palabra dice que Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 11, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. ¿Por qué muertos con Él? Porque ya no nos importa la vida, sino que nos importa la de nuestro prójimo. Cita la Escritura en las cartas de Juan que todo aquel que quiera vivir como Cristo, todo aquel que quiera vivir piadosamente como Cristo Jesús, padecerá persecución. Ahora mismo el bar se molesta, yo me río, ¿no? A lo mejor no. Dios te bendiga mucho. Ahora mismo eso parece un tipo de persecución, varón, porque yo no tengo que decirle a él ayuna. Yo estoy compartiendo que Dios no puede ser burlado. Y es la verdad. Cuando nosotros no creemos, nos aprobamos nosotros mismos. Dios sabe que Él es el que aprueba. Nosotros no nos podemos
a probar nosotros mismos. Dice la Escritura que al final Él le dirá a algunos: ven, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel. Pero hay muchos que creen que el Señor les va a decir: no, en lo mucho fuiste fiel, en lo mucho no. Nadie le va a decir: en lo mucho fuiste fiel, porque para vivir como Cristo vivió hay que morir. Hay que morir al yo, hay que morir al orgullo, a la vanagloria. Hay que morir, vuelvo y te repito, al tener un mejor concepto de nosotros mismos que el que debemos de tener. No, es por el sacrificio de Cristo. Por ese sacrificio nos podemos humillar, por ese sacrificio tenemos acceso al lugar santísimo, ¿ve? Pero tenemos que entender a qué se refiere: se rasgó el velo. O sea, hoy en día mucha gente habla del evangelio de hoy, pero el evangelio de hoy no conoce ni tan siquiera lo que es el nuevo tabernáculo. No entiende lo que es un cambio de sacerdocio. Mucha gente no entiende lo que es un cambio de sacerdocio. Solamente creen lo que les han enseñado. Tú le preguntas: ¿qué es sana doctrina? Sana doctrina es no dejarte de congregar, aunque no sepan para qué se congregan. Porque los católicos se congregan. Todas sectas se congregan. Dice: no dejándonos de congregar. Y sin santidad nadie verá al Señor. Fíjese, sin Cristo, sin Jesucristo, nadie puede vivir en santidad. Nadie. Sin Jesucristo no hay salvación. Por eso es que hoy en día muchos no creen, porque ya no hay testimonio de Jesucristo. Cuando vemos que Juan, el apóstol Juan, fue enviado a Pasmo, dice que él fue enviado a Pasmo, lo exiliaron. Después que trataron de matarlo, lo exiliaron, pero porque él dio testimonio de la palabra de Dios y de Cristo. Dice que él fue enviado a Pasmo por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Cristo. Amén. Mira, varón, yo te voy a contestar lo que es el arrebatamiento ahora. Dios te bendiga mucho. Varón, ya que tú quieres temas buenos, yo te voy a demostrar quiénes van a ser arrebatados por la palabra. Amén. Ya que me veo nervioso, dice. Dios es bueno, varón. Vamos para Isaías otra vez. El arrebatamiento, el tema que muchos no hablan. Varón, yo no creo en un arrebatamiento como las películas de Hollywood que te enseñan por ahí, fuera de contexto. Vamos para la Biblia. Mire, lo llevo al Viejo Testamento. No, quédese por ahí, no se vaya. Usted dijo que hable del arrebatamiento. No huya, no huya. Mire esto, varón, escuche esto. Perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante del Señor. ¿Sabe quiénes son los justos? Los justos son los que están muriendo, desde los mártires, todos aquellos que mueren por causa de Cristo. Esos son los verdaderos cristianos. ¿Sabe qué dice la Escritura? Todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que la pierda por causa de Cristo la hallará. Ahora, ¿nosotros estamos dispuestos a morir por Cristo? ¿O quisiéramos solamente que Cristo nos venga a buscar, sin estar dispuestos a padecer por Él? Oh Señor, llévanos ahora y que las almas se pierdan. ¿Por qué no vamos a seguir predicando? Vamos a estar dispuestos a padecer por causa de Cristo, por amor a las almas. Eso es amar a Cristo. Esos son los justos. Y los piadosos mueren. En otra versión dice: y los piadosos son arrebatados. Dice la palabra. Y los piadosos son arrebatados. Y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Porque el día malo es el día del juicio. Y está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Pero ¿sabe qué dijo el Señor? Que muchos en aquel día me dirán: Señor, Señor. Y yo les diré: nunca los conocí. Eso va a ser un día malo para ellos. Un día que ellos creían que iban a ser salvos, pero fueron desechados. Porque muchos creen que van a ser salvos conforme a su pensamiento, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros no vivimos conforme a nuestros propios pensamientos. Es lo que me va a decir: Jonathan, cuando me vistes con hambre, me diste de comer. Jonathan, cuando me vistes enfermo, me fuiste a visitar. Eso es lo que dice la Escritura, que el Señor me va a preguntar. Él no me va a decir: Jonathan, ayunaba todos los días 12 horas. Jonathan, tú te pasabas todo el tiempo orando, no hacías nada más que orar. No, todo eso es bueno. Todo eso es bueno, porque en ningún momento he dicho que es malo.
pero más allá el obrar, el obrar. ¿Para qué oramos? ¿Para qué ayunamos? En el Viejo Testamento le dijo, sus asambleas me son cosas vergonzosas. ¿Para cuándo ayunáis? ¿Para qué lo hacen? Le decía, cuando ustedes ayunan, ¿para qué lo hacen? Le dijo al pueblo, porque si ayunamos para que se rompan las ligaduras del que está atado, del que está adicto, para que se sanen los enfermos, eso es un ayuno que Dios ama. No para yo creerme que soy más santo que los demás, ¿ves? Por eso sabemos que todo aquel que quiere imitar a Cristo, que quiere amar a Dios, todo aquel que Dios está preparando para la vida eterna, tiene que padecer, porque va sufriendo la muerte de sus anhelos, de su voluntad, de los propósitos que Él mismo quisiera para Él en la tierra, para cumplirlos del Señor. Amén. Dice más, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Pero mírese que dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo. ¿Qué dice Apocalipsis 3:19? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Sabe qué es paciencia? Perseverancia. Perseverando, que no dejamos, cuando no dejamos que el sistema religioso nos cautive, sino que somos siervos del Dios Altísimo. Por medio de Jesucristo damos testimonio de Cristo. Eso es perseverancia en Cristo. Cuando la palabra de Cristo mora en vosotros y podemos ayudar al prójimo. Cuando sentimos ríos de agua viva en todo tiempo, en nuestro trabajo, en la congregación, somos adoradores en todo tiempo. Esa es la libertad con la que Cristo os hizo libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Esa es la verdad de Cristo. Amén. Y cuando nosotros entendemos esto y nos gozamos en esto, como dice el varón, siempre nos van a tirar piedra. Yo me he gozado con lo que el Señor, ¿verdad?, me ha permitido vivir, aún dentro de muchas congregaciones que hay fuego extraño. Amén. Que hay un mover que muchos dicen que es santidad, pero es fuego extraño. La santidad se muestra en el amor al prójimo, en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como nosotros mismos. La santidad no tiene que ver nada con orgullo, con vanagloria. La santidad es paz. Es la gracia de Dios en nosotros. Eso es santidad. Vamos creciendo en sabiduría y en temor a Dios, respeto a Dios. Amén. Eso es respeto, honra. Cuando honramos a Dios, estamos viviendo en santidad. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dios es más que bueno. Y mis hermanos, Dios es bueno. He vivido muchas cosas bonitas. A mí el que llevarme la contraria, a mí eso no me afecta. El apóstol Pablo nunca vivió una vida que siempre lo halagaron, ni Jesucristo. Jesucristo dijo, ay de vosotros cuando los hombres hablen bien de ustedes, mintiendo. Cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, ay de vosotros cuando los hombres hablen bien de ustedes. Así hacían sus padres con los falsos profetas. Y eso es lo que hacen con los falsos, los defienden, Pero dice, ay de vosotros cuando hablen mal de vosotros mintiendo, Somos bienaventurados, somos dichosos, cuando no les caemos bien a todos. Pero siempre hay personas que esta palabra le va a ser de bendición, le va a hacer abrir los ojos. Esto no es conforme, es bueno congregarse, pero usted se congrega para darle un culto al Señor. Usted va en la presencia de Dios, porque usted es templo del Espíritu Santo, y usted va a un lugar a adorar al Dios que está en el cielo. Usted no va a adorar a los hombres, usted no va a buscar que lo adoren a sí mismo, usted va a adorar al Dios que está en los cielos, que es digno de toda gloria y toda honra y toda adoración. Y por eso usted se goza en el servicio que es para Dios, no para los hombres. Pero el mismo Eclesiastés capítulo 5 dice, cuando vayas a la casa de Dios, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Amén. Y esto es cuando nosotros queremos agradar a Dios, pensando que vamos a agradar a Dios agradando a los hombres primero. No, agradamos a Dios cuando verdaderamente lo queremos agradar sobre todas las cosas. De donde fue botado Juan y
Y Pedro fue del concilio, ¿sabe? El concilio le dijo, no prediquen más de Jesús. Y ellos le dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero ese es el precio que pocos pagan. Por eso es que muchos hablan de precio, pero han caído en falsas doctrinas. Pero cuando defiendan la Escritura, tal como está escrita, que Jesucristo dijo, no temáis a los que matan el cuerpo. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo no temáis a los que matan el cuerpo? Él estaba diciendo, a ustedes por causa mía los van hasta matar. Esa es la palabra bíblica, ¿ve? Por causa mía los van a matar. No dijo no van a sufrir. Una enseñanza conforme a que el cristiano no padece, no sufre persecución, es una enseñanza anticristo. La enseñanza de Cristo es por mi causa os rechazarán, os aborrecerán. Esa es la enseñanza de Cristo. No temáis a los que matan el cuerpo y luego nada pueden hacer. Temed más bien al que puede matar al cuerpo y echar el alma al infierno. A este sí temed, ¿ve? Y cuando tememos a Dios, defendemos la Escritura, amén. Así que Dios es más que bueno, hermano, no se preocupen, soy persona que no me inclino a la contienda, amén. Al que el mensaje le sea de edificación, agárrelo y viva conforme a la palabra. La Biblia dice, no deis los santos a los cerdos, no deis los santos a los perros, no echéis vuestras perlas a los cerdos. El que reciba la palabra, amén, gloria a Dios. El que no la reciba, amén, gloria a Dios. Dios sigue siendo bueno, amén. Y nos gozamos en que Dios siga bueno. Dios no puede ser burlado, amén. Todos vamos a ser salvos por el sacrificio del Señor, amén. No seamos como ese pueblo que verdaderamente no tenía el amor de Dios. Jesucristo le decía, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Eso era lo que él decía, yo os conozco, porque siempre lo tentaban, siempre buscaban algo para acusarle, ¿ve? Para hablar mal de él, sin tan siquiera conocerlo. Por eso es que sacan la Escritura de contexto. Mire que siempre escuchamos que se dice, escucha Joel, Dios te bendiga mucho. Escucha Joel, miren esto, a nosotros nos enseñaron que la Escritura nos dice a nosotros, escudriñar las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero es bueno escudriñarlas y ellas dan testimonio del Padre, dan testimonio de cómo Cristo vivió. Pero en ese momento Jesucristo le estaba hablando a los religiosos que no creían en Él. Él les estaba diciendo, ustedes escudriñan las Escrituras, porque a ustedes os parece que en ellas tienen la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Le está diciendo, ustedes leen Biblia, pero no me conocen. O sea, ustedes leen Biblia y esperaban un Mesías, pero me están rechazando. Ellas son las que dan testimonio de mí y no me conocen. Eso pasa hoy en día cuando usted conoce a Dios, usted ama a Dios, usted procura hacer la voluntad de Dios. Va a haber gente que no lo conozca. Si no conocieron a Cristo siendo el Hijo de Dios, no se crea que usted, todo el mundo tiene que conocerlo, amén. Así que Dios es más que bueno. Escudriñemos la palabra. Dice en la Escritura que el mismo Espíritu Santo os enseñará todas las cosas y no tendremos necesidad de que nadie os enseñe. No es que no hayan buenos maestros que glorifiquen a Dios, sino que por encima de todo maestro va el Espíritu Santo. Cuando usted aprende del Espíritu Santo, usted confía en Dios, usted espera en Dios, usted se deposita en Dios y usted ve la gloria de Dios en su vida, ordenando todo en su camino, amén. Y vamos viviendo conforme al plan eterno de Dios, no temiendo a los que pueden matar el cuerpo, no buscando nuestro propio bien. Como dice la Escritura, todo aquel que procure salvar su vida la perderá. Oye, cómo suena esa palabra. Todo aquel que procure salvar su vida la perderá. Y muchos tienen miedo a perder la vida porque la quieren salvar. No están dispuestos a darla por Cristo. No están dispuestos a defender la verdad. No están dispuestos a ser rechazados en su lugar favorito. Porque no aman a Dios sobre todas las cosas. Pero cuando amamos al Señor sobre todas las cosas, muchas veces somos aborrecidos por los mismos que nos rodean, amén. Y Dios sigue siendo bueno, el nombre de Dios va a ser siguiendo exaltado para siempre. Y nos gozamos con los que se gozan. Así que Dios bendiga a cada uno de los que estuvo conmigo ahí, los que me han acompañado, sencillo, sin brinco, sin salto, sin dar muchas patadas en el suelo. Dios sigue siendo bueno y su nombre es bendito para siempre. Así que nos gozamos y vamos a seguir compartiendo
poco a poco. Amén. Que Dios te bendiga mucho, Joel, y cada uno de los que han entrado. Dios sigue siendo bueno. Cada cual pues entra, escucha lo que se ha hablado, juzgan ustedes mismos con su conciencia y no presten oído a lo que no les sea de bendición. Amén. Lo que no edifica usted lo desecha, pero si es conforme a la palabra de Dios, pues hay que creer a la palabra de Dios. Que Dios los bendiga mucho, les amamos con amor sincero y digámosle no a la hipocresía. Dios sigue siendo bueno. Que Dios los bendiga todito. Dios es bueno.